Buenas tardes a todos. A ver, voy a poner la presentación porque no está puesta. A ver si... Uy, a ver, eso es. Bueno, este no es el inicio, perdonad. Bien. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. La verdad es que es un gustazo tener esta sala llena y ver caras conocidas. Por ahí hay bastantes caras conocidas. Bueno, nuestro agradecimiento, tanto Gonzalo como yo queremos agradecer la invitación para dar esta charla sobre el nacimiento del Mediterráneo. Sentimos que Ana, quien debía estar aquí, pues no pueda estar, a ver si se recupera pronto. Y muchas gracias por la bonita presentación que has hecho, que no sé si promete más de lo que podemos dar, ya veremos. ¿Eh? Vale. Bueno, pues esta es la... Yo no estoy acostumbrada a dar charlas, ni siquiera mis clases sentada, así que estoy un poco incómoda, pero con el motivo de que se grabe, pues tiene que estar aquí, así que puedo hacer cosas así un poco raras, pero bueno, no pasa nada. Bueno, pues esta es la geografía mediterránea actual, como la vemos hoy, pero no siempre ha sido así. Y esta geografía que vemos ahora es el resultado de una larga evolución durante millones de años. O sea, ya estamos con el concepto de tiempo desde el punto de vista geológico, millones de años. Bueno, pues esto es lo que vamos a intentar desgranar en esta charla, cómo se ha llegado a esta situación que tenemos hoy. Aquí vemos el estrecho de Sicilia a 430 metros de profundidad, al oeste la cuenca occidental y al este la cuenca oriental. Y aquí tenemos un corte en donde podemos ver el umbral de Gibraltar, el umbral de Sicilia y entre ellos el Mediterráneo occidental y a la derecha el Mediterráneo oriental. Como punto interesante, el Mediterráneo oriental es más profundo que el occidental. ¿Y cómo hemos llegado hasta esta situación? Bueno, hay que remontarse millones de años atrás y, desde luego, hay que tener en cuenta la dinámica terrestre a escala global. Para ello, bueno, pues voy a intentar hacer como unos pequeños apuntes para que lo que viene a continuación sea más fácil de comprender para aquellos que no estén muy familiarizados. Bueno, aquí vemos un mapa terrestre y, bueno, la litosfera terrestre actualmente está formada por un conjunto de piezas que encajan como si fueran un puzzle. Estas piezas son móviles y sus límites pueden ser de dos tipos. Límites divergentes, en donde estas piezas que se llaman placas tectónicas, estas placas nacen, esos son las dorsales oceánicas, o bien pueden ser límites convergentes, que vemos ahí, en donde las placas se juntan y se consumen, porque una se mete o se sumerge bajo la otra. Esto se produce en las zonas de subducción. En unos casos, tanto en un caso como en el otro, se produce vulcanismo y terremotos. Los efectos son más notables en las zonas, en los límites convergentes, puesto que el vulcanismo suele ser subaéreo y los terremotos afectan a áreas pobladas.
Vamos a ver aquí, este es un ejemplo, una sección litosférica entre la placa, perdón, estoy aquí, entre la placa de Sudamérica y el arco de islas de Tonga, ¿vale? Hacemos aquí un corte y lo que vemos es que, bueno, aquí está el valle de Rift, la dorsal oceánica, el magma asciende a través de la dorsal, se enfría, forma corteza oceánica de composición basáltica y conforme pues bueno, va saliendo más y más magma, se va desplazando lateralmente hasta que bueno, pues, llega un momento en que subduce, es decir, se mete debajo de las otras cortezas. En este caso, esto de aquí es la placa sudamericana y en este caso esta es la placa australiana. Bien, hay fricción en estas zonas, con lo cual se originan terremotos y también hay fusión parcial de rocas debido al gran calentamiento que se produce en estas zonas. Así que el magma o los magmas que se forman pueden ascender y formar cadenas montañosas, como es el caso de los Andes o el arco de islas que tenemos aquí al lado de bueno, en Tonga, vamos, concretamente. Bien, sin embargo, si vemos un corte aquí en la zona del Atlántico entre la placa norteamericana y la placa euroasiática, lo podemos ver aquí, placa americana, placa euroasiática, pues no es exactamente igual. Aquí no hay subducción. Eso quiere decir que el océano Atlántico es todavía un océano en expansión, no subduce, y esa expansión se produce actualmente como promedio a 2 centímetros por año. Bueno, veamos aquí además la dorsal atlántica, ¿vale? Tenemos en la parte inferior estas edades. Bien, aquí podemos ver unas franjas que son paralelas a ambos lados de la dorsal y estas franjas tienen unas edades. Aquí las vemos en millones de años. Bien, pues claro, el magma sale por aquí, forma la corteza, o sea, momento cero, y conforme se va separando, pues cada vez se hace más viejo, de manera que esa corteza oceánica es tanto más vieja cuanto más nos alejamos de la dorsal. Bueno, no, por cuestión de tiempo no podemos entrar aquí a explicar cómo se establecen esas edades, pero estas edades son importantes, sobre todo aquí, vamos a fijarnos que estamos en este segmento del Atlántico, estas edades son importantes pues para ir hacia atrás en el tiempo y poder reconstruir cómo se empezó a formar el Atlántico hace 175 millones de años. Entonces, el Atlántico empezó a nacer separando dos continentes que estaban unidos, la placa norteamericana y la placa euroasiática, y bueno, pues poco a poco se ha llegado a la situación actual. Bueno, pues aquí destaco la importancia que tiene la apertura del Atlántico Norte en la evolución que va a tener, toda la historia que va a tener el Mediterráneo, la historia de evolución del Mediterráneo. Bien, aquí tenemos a ver si soy capaz de mover esto, es un vídeo, lo voy a llevar primero hasta la posición actual, es decir, 0 millones de años. Tenemos el momento en el que estamos ahora mismo, vemos la distribución, las zonas blancas son océanos y la zona verde junto con esta marrón representan zonas continentales. Bueno, pues atención a la posición de Iberia, la península ibérica, también a la dorsal a la dorsal atlántica, y como detalle nos vamos a fijar también en la India, esta que tenemos aquí. Bueno, pues ahora voy hacia atrás en el tiempo, a ver si puedo, aproximadamente a por aquí ya está bien. Vamos hacia atrás
200 millones de años aproximadamente, en una situación en la que todos los continentes estaban agrupados, formando lo que conocemos como Pangea. Vale, pues aquí tenemos la península ibérica. Por aquí se va a abrir el Atlántico y la India estaba aquí en este momento. Bueno, pues atención, pongo esto en marcha y en unos segundos vamos a ver millones de años. Cómo se van moviendo. Ya se abre por aquí el Atlántico y mirad cómo pues esto le afecta a la península ibérica. Se empieza a abrir el Atlántico Sur, ahora ya está abierto todo. Se separan Sudamérica y África. África empieza a ir hacia el norte, se forman arcos montañosos por aquí, y la India coge una velocidad tremenda y se va, hasta que va a parar al sur de Asia para dar lugar al Himalaya. ¿Eh? Sí, vale, esto es verdad, ¿eh? Esto es verdad. A ver cómo podemos pasar. Vale, nos situamos aquí en un momento el Triásico superior, 220 millones de años, es otro tipo de representación, pero bueno, otra vez tenemos esa situación Pangea, todos los continentes unidos, y había en ese momento un único océano que se denomina Pantalasa y que justo ocuparía el hemisferio que no vemos, estaría ahí detrás. Bueno, pues ese océano único tenía un golfo profundo que se llama el Océano Tetis. Atención, posición de Iberia, la península ibérica, y también a estas letras de aquí, la H significa o quiere decir Helénides, que serán las futuras montañas griegas en Grecia, y la T significa Taurus o Táurides, que serán las futuras montañas al sur de Turquía. También, bueno, una cosa curiosa, Terranova está aquí. En este momento éramos vecinos próximos, Iberia y Norteamérica, en fin, estábamos muy cerquita. Bien, también vamos a tener en cuenta esta flecha azul que va a aparecer en los siguientes esquemas. Esta flecha azul va a marcar siempre la misma posición de este extremo del Océano Tetis. Bien, pasamos al Jurásico Medio, 180 millones de años, y en este momento la Pangea, ese continente único, se empieza a romper. A ver si soy capaz. Se abre el Atlántico por aquí, por la zona del Caribe. Esto está representado por el mar, está representado aquí, este océano con el color verde, con lo cual, con lo cual, bueno, pues todo este conjunto se mueve hacia el sureste. Este conjunto de Sudamérica, África, Arabia, India, Antártida, Australia, constituyen Gondwana. Bueno, pues este movimiento hacia el sureste que tiene se produce a través de la falla de Azores-Gibraltar. Vemos también que como consecuencia de este movimiento, de esta falla, se abre aquí una zona de mar, un océano que se denomina el Océano Ligur-Piamontés o Tetis marino. ¿Qué he dicho? Ay, alpino, perdón. Tetis alpino. ¿Ves qué cosas me pasan? Vale, pues aquí tenemos la Eurasia y aquí Gondwana. Ya tendríamos estos dos continentes. ¿Vale? Promontorio Adriático tenemos aquí. ¿Vale? Vamos a pasar a la siguiente, ya a Cretácico inferior, 125, 115 millones de años. El Atlántico, igual se le doy aquí, el Atlántico central sigue creciendo y con él lo hace también el Tetis alpino. Además, vemos que Gondwana inicia un movimiento de giro antihorario y también vemos que se empieza a abrir el Atlántico Norte aquí. Este Atlántico Norte se abre entre pues Norteamérica e Iberia. Y
lo hace, pues bueno, se crea la falla norpirenaica que precisamente en este momento la placa de lo que es Iberia, que estaría aquí, esta microplaca tiene un movimiento bastante libre respecto al resto de la masa continental, gracias a esta falla, ¿vale? O sea, la microplaca de Iberia ha sido muy importante en la historia geológica. Bueno, pues en este momento, ¿vale? Ya tenemos esto aquí, vamos a pasar, ¿vale? A una situación de 85 millones de años, Cretácico superior, en donde lo que más destaca es que se está abriendo el Atlántico Sur y además, según dicen, se abrió aceleradamente, con lo cual, bueno, empuja, hace que África vaya hacia el norte. ¿Eh? El Atlántico Sur, vale, es que tengo dos manos, sí, gracias. Empuja a esta zona que es el promontorio Adriático y con ello se empieza a estructurar, entre otras cosas, el arco alpino. Bien, el Atlántico Norte continúa abriéndose, se crea el Golfo de Vizcaya, aquí. Y en esta zona tenemos, recordad, la flecha azul que está marcando todo el rato al mismo sitio, al extremo oeste del Tetis. ¿Vale? Pues este extremo oeste del Tetis va a ser el Mediterráneo oriental. Bueno, veamos ahora en este esquema, vamos a seguir en estos esquemas globales, en donde vemos que en la parte sur, Gondwana, lo que constituía Gondwana, pues ya está totalmente desmembrada, todos los continentes separados, pero en la parte norte, en la Eurasia, o sea, siguen estando ahí todos los continentes unidos. Recuerdo la parte continental, bueno, sí, lo que sería corteza continental está formado por la parte marrón más la parte azul clara, que vienen a ser pues las zonas de mares someros. Señalamos la posición de Iberia y del promontorio Adriático en esta zona. ¿Vale? Tenemos, no sé si aparecía, la posición de la India y el océano Tetis aquí. Bien, pasamos a una posición más adelante, hace unos 65 millones de años. Como referencia, hace 65 millones de años, pues se acababa de producir, ya se había producido la extinción de los dinosaurios debido al impacto meteorítico que se produjo aquí en la península de Yucatán. O sea que en este momento ya los dinosaurios no tenían nada que hacer o muy poco. Sí, no sé si quedaba alguno ya. Bueno, el caso es que aquí pues lo que destacamos es que el océano Atlántico, todo él sigue abriéndose y la India se ha desplazado un poquito hacia el norte. Más adelante, 40 millones de años, en el Eoceno, pues vemos que el Atlántico pues bueno, está ya mucho más abierto. La India se ha aproximado mucho al sur de Asia y bueno, pues aquí tenemos el océano Índico, reconocemos el Tetis alpino, el océano Ligure-Piamontés o Tetis alpino, y también vemos aquí restos del Tetis, donde antes teníamos la flecha gorda azul, ¿vale? Ojo también aquí que va a aparecer, a ver si aparece. Vale, sí, este va a ser el futuro Mediterráneo oriental, que ya lo habíamos dicho, y aquí aparece, pues hay un promontorio, Arabia, que también va a tener su importancia, como vamos a ver ahora. Bueno, pues damos un salto grande, de los 40 a los 10 millones de años. Pasamos 30 millones de años aquí y vemos, pues bueno, prácticamente pues hay una configuración del Atlántico, pues ya es, bueno, relativamente parecida. El océano Índico ya tiene casi su extensión definitiva. La India ha chocado contra el sur de Asia, dando lugar a Himalaya, y en esta zona, Arabia, bueno, sigue África, sigue empujando hacia el norte. Arabia empuja en esta zona de
Asia, y lo que tenemos es que se formaría el Cáucaso, las Táurides y las Helénides. Y todo este arco montañoso, por decirlo de alguna manera, cerraría un área lacustre que se denomina Paratetis. Bueno, en este momento, vale, tenemos esto otra vez, y aquí se completa el Atlántico Norte. Ya se habría abierto totalmente el Atlántico Norte, con lo cual la Eurasia ya no existe, se ha escindido en dos, Norteamérica y Eurasia. Bien, pues vamos a ver en esta parte de aquí, esta parte occidental del Mediterráneo, qué es lo que le ha ocurrido, qué ha ocurrido en todo este tiempo. Bueno, vamos a retroceder otra vez, nos vamos a los 40 millones de años como recordatorio cuando, eso no, ¿qué ha ocurrido en estos 30 millones de años? Desde los 40 a los 10. Pues vamos a hacer un zoom en esta zona y pasamos aquí a ver esta zona, aproximadamente 30 millones de años, el Oligoceno. Vamos a señalar algunos elementos para que reconozcamos. Pues tenemos Sicilia, el océano Ligur-Piamontés o Tetis alpino. Aquí tenemos el Mediterráneo oriental, que sería el último resto del Tetis. Y bueno, África, que desde este momento en adelante sigue empujando hacia el norte, va a empujar hacia el norte, condicionada por la apertura del Atlántico, ¿vale? Pues África empuja hacia el norte, y lo que ocurre es que el promontorio adriático también pues va a presionar a esta zona de Eurasia y va a generar los Alpes. Bien, vamos ahora un momento a esta zona de aquí, que es la parte este de Iberia. En esta parte este de Iberia, en este momento, estaban lo que serán la cordillera bética, el Rif, que pasará a estar en Marruecos, las Islas Baleares, Córcega y Cerdeña también estaban pegadas aquí, y Calabria. Calabria acabará formando la punta de la bota de Italia. Y las Cabilias, que también están aquí, pues son actualmente pues unas montañas, vamos, una región que tenemos en Argelia, al norte de Argelia. Bien, recordemos, África está empujando hacia el norte y, bueno, una de las consecuencias es que entre Iberia y Eurasia se estructuran los Pirineos, en fin, se estructura la cordillera pirenaica. Y además se crea una zona de subducción. Recordad, la zona de subducción es en donde una placa se va consumiendo porque se mete bajo la otra. Así que en este momento lo que va a ocurrir es que este océano Ligur-Piamontés, Tetis alpino, va a empezar a consumirse bajo esta zona de subducción. Pasamos un poco más adelante, nada, 25 millones de años atrás, y pues vemos que la zona de subducción pues ha evolucionado, se ha ido un poco más hacia el este, forma un arco, el océano este pues se ha reducido, y aquí pues se ha formado el surco de Valencia, con lo que las islas Baleares se han separado de donde estaban. Las Cabilias también se han separado de este margen donde estaban. Se crea el Golfo de León, y esto separa también a Córcega, Cerdeña y Calabria de aquí, ¿no? A lo largo de todo esto. En este gráfico, los triángulos rojos representan zonas de vulcanismo, donde se produce actividad volcánica asociada a la subducción. Aquí tenemos esto y, a ver, eso es. Vamos a hacer aquí un corte desde este océano hasta aquí, y vamos a pensar que esta placa oceánica es la que se mete, se sumerge bajo la placa continental que tenemos aquí. Bueno, en donde se sumerge, pues va a haber fricción, va a haber compresión,
aquí se crea una fosa también, este es el prisma de acreción, aquí una fosa, y también va a haber, debido al aumento de temperatura, fusión parcial de las rocas, de modo que se va a generar magma que puede salir y formar, formar un arco volcánico o, en fin, dar lugar a actividad volcánica. Bien, pero el magma también puede salir al exterior por convección en el manto. Si esto progresa, hay extensión en esta zona, se puede romper la corteza continental y en esta zona podemos acabar teniendo corteza oceánica nueva, ¿vale? Así que esta situación que veíamos aquí la podemos comparar con el actual Pacífico en la zona de Asia. Esto es la placa del Pacífico. Aquí tendríamos Japón. Este sería el mar del Japón. Y al oeste, pues lo que encontramos es Asia y pues Corea y demás, que forman parte de la placa euroasiática. O sea que toda esta zona tiene pues todos los boletos para tener sismos y volcanes y vulcanismo, ¿no? Bueno, pues esto en el área que nos ocupa es pues todo lo que he comentado de que hay extensión se produce en esta zona, de manera que esto de azul claro representa la corteza continental extendida y esto de color gris representa la nueva corteza oceánica, es decir, se sigue produciendo extensión y este océano se sigue consumiendo. Vale, pasamos un poco más adelante, 15 millones de años, bueno, habríamos evolucionado, ¿vale? Las cabilias ya están aquí, creo que no hay nada. Bueno, se crean algunas, cuenca provenzal, la cuenca argelina, ¿vale? Las cabilias están aquí, el mar de Alborán, y bueno, pues vamos a este gráfico. Recordáis que habíamos dicho que cuando estábamos aquí hace 10 millones de años nos preguntábamos qué había ocurrido para llegar a esta situación entre los 40 y los 10 millones de años. Pues bueno, esto que os he contado es lo que ha ocurrido, ¿vale? Y que lo vemos aquí. Bueno, pues un poco en detalle, a los 10 millones de años seguimos con este arco que se desplaza todavía más hacia el este, ¿vale? Y todavía, nada, nos desplazamos ya al cuaternario, hace 2 millones de años. Bien, en este momento este arco de subducción se ha adentrado en la zona del Mediterráneo oriental. Entonces ha plegado Apeninos norte, Apeninos sur y lo que produce aquí, aquí tenemos ya Calabria, y produce algo muy interesante que es extensión en esta zona, de manera que entre Calabria y las islas Córcega y Cerdeña hay extensión y se crea una nueva cuenca, el mar Tirreno. El mar Tirreno es el más moderno, el último que se forma, estamos hablando de hace 2 millones de años, en esta parte del Mediterráneo. Bueno, este arco calabrés es todavía activo y es el culpable de las erupciones históricas del Vesubio, también del Etna y de los sismos que ocurren aquí en los Apeninos, de todos estos terremotos, ¿vale? O sea que esto sigue muy activo. Bueno, pues llegaríamos así, desde los 2 millones de años hasta ahora, esta sería la geografía actual, la geografía mediterránea actual, que es con lo que hemos empezado la charla, la cuenca occidental, la cuenca oriental, separadas por el estrecho de Sicilia, y en todas estas zonas existen una serie de mares. Conocemos el mar de Alborán, la cuenca argelina, mar provenzal balear, el mar Tirreno, que hemos dicho que es el de más reciente creación, el mar Adriático y el mar Jónico. Bien, como resumen de esta parte,
pues bueno, ya prácticamente hemos dicho cómo se ha formado el Mediterráneo. Bien, como resumen, vamos a ver aquí en este mapa con estos colores, refleja la edad en millones de años de la litosfera oceánica. Bueno, pues lo que vamos a ver en detalle esta zona de aquí y según vemos aquí, 0 significa actualidad, o sea, lo más moderno, y conforme vamos hacia aquí, a estos colores morados, significa pues más viejo. Aquí sería 280 millones de años. Pues mirad, el Mediterráneo oriental tiene una edad, la litosfera, de 180 280 millones de años, o sea, es del Mesozoico, mientras que el Mediterráneo occidental es de muy reciente creación, esa litosfera. Estamos hablando de 30 a 0 millones de años. Bien, llegamos aquí a un momento, el 6 millones de años, en que, bueno, entre aproximadamente los 6 millones de años y la actualidad, ocurrió un fenómeno singular, fue un momento importante, un fenómeno que afectó a todo el Mediterráneo y que creo que es interesante que lo veamos. A algunos ya os suena. Esto es la crisis de salinidad del Mesiniense. Bueno, un poquito antes de los 6 millones de años, la geografía que teníamos era esta. Vamos a fijarnos en esta zona que es la que nos interesa. Teníamos Cerdeña y demás, aquí las Cabilias, Cuenca Argelina, Mar Provenzal, y aquí esto es lo que iban a ser las futuras béticas que acaban pegándose aquí, el Rif que acaba pegándose aquí, y actualmente, recordad, aquí tenemos el estrecho de Gibraltar. Pues bueno, entonces no estaba el estrecho de Gibraltar, había 2 estrechos. A ver si sale por algún lado. Sí, el estrecho bético y el estrecho rifeño. Es decir, estas 2 zonas, por estos 2 lugares, es por donde el Mediterráneo se conectaba con el Atlántico. Por aquí entraba agua. Vale, ahora le voy a pasar ya enseguida el mando a Gonzalo, que está ansioso por continuar. Y bueno, para que veáis cómo pudo ser la comunicación entre el Atlántico y el Mediterráneo. Estos serían los pasos de agua, por aquí, por el norte, por el sur. Esta sería a los 6 millones de años la última conexión, un paso muy estrechito. Y llegamos a los 5,9 millones de años y se produce el cierre total de la cuenca mediterránea. Es decir, se cierra la conexión entre el Atlántico y el Mediterráneo y comienza la crisis de salinidad del Mesiniense. Y aquí le voy a dejar la palabra al que sabe mucho, el que sabe más que nadie, que es Gonzalo. Me pongo porque además así tiraré el cuello de otros ojos si compenso. Bueno, pues habría, si esto fuera una plaza de toros, le diría, gracias maestro, que me ha dado la alternativa. Bueno, pues la crisis de salinidad del Mesiniense. ¿Qué es el Mesiniense? Pues el Mesiniense es un piso el último piso del Mioceno. Para que os situéis, aquí terminaría el Mesozoico con el impacto que extinguió a los dinosaurios. Aquí una representación. Y el Mesiniense es un piso que va entre los 724 y los 533. Pero la crisis esta, si esto es el Mesiniense, la crisis de salinidad del Mesiniense, aquí está, ya está. La crisis de salinidad del Mesiniense es más pequeña, es simplemente los aproximadamente 600.000 años últimos del Mesiniense. Lo veis aquí, es la parte roja dentro del piso mesiniense, que se definió en
Italia a partir de unos estratos que son muy ricos en materiales evaporíticos, yesos, sales y demás. Bueno, pues, ¿qué le ocurrió al Mediterráneo entonces? Pues vamos a suponer que reproducimos la situación ahora mismo. Estos son unos datos del Mediterráneo que no tienen ningún interés más que estos que aparecen abajo. El balance hídrico. Si juntamos aportes de ríos y precipitaciones que caen directamente sobre el Mediterráneo y le restamos la evaporación, nos resulta un déficit hídrico, como veis, de 3.000 kilómetros cúbicos al año. Con este déficit hídrico, el Mediterráneo encerrado se desecaría en unos 1000 años. Bueno, pues imaginaros que estamos en esta situación. El Mediterráneo actual cerrado. Pues a continuación, ¿qué ocurriría? El mar de Alborán, nada. Con lo cual, bueno, pues se podría ir a las Baleares sin necesidad del barco ni del avión. No harían falta pateras en el estrecho. Bueno, y tampoco harían falta aquí, porque los italianos también podrían ir a Cerdeña y pasar a Túnez, pues a pie enjuto, que dice la Biblia, ¿no? Bueno, pues esto sucedió cuando la crisis de salino del Mesiniense, entre estos millones de años que hemos dicho, esto es lo que ocurrió. Esta es la situación. Fuera el mar de Alborán, fuera el estrecho de Sicilia, fuera el Adriático. Aquí podría haber estado el Tirreno, pero es que hace 5,5 millones de años aún no se había abierto. O sea que nos quedamos como, digamos, unos charquitos en el mar Provenzal, Balear, Argelino y aquí el mar Jónico. El Adriático, desde luego, que tiene una profundidad muy escasa, pues por supuesto el río Po, o sea, nadie se bañaría en el Adriático, en todo caso en el Po. Bueno, ¿qué evidencias tenemos de esta crisis de salinidad? Pues varias. Uno, los depósitos de yeso y sal cerca de las costas. Otra, la incisión y excavación de cañones submarinos. Y luego la geofísica de reflectores sísmicos. Veamos, por ejemplo, esto es Cuenca del Bajo Segura. Hay unos sedimentos datados del Mesiniense y fijaros con qué depósitos de yeso tan hermosos. Aquí unos detalles de estos depósitos de sulfatos. Pero en la mina de Realmonte en Sicilia, esto que veis aquí tan bonito sería sal. Esto es salita. En cuanto a la excavación de cauces y cañones, también en España tenemos en esa cuenca sedimentos premesinienses, sedimentos marinos datados con foraminíferos. Aquí veis un paleocanal que excava fuertemente y erosiona esos sedimentos marinos, y arriba sedimentos también datados con foraminíferos marinos que son post-mesinienses. ¿Qué ha ocurrido, pues? La excavación de una red fluvial sobre sedimentos marinos y después una transgresión marina sobre esos depósitos. Esto sería, por ejemplo, el corte resultado de muchísimos metros de sondeos en relación con la cuenca de Asuán. Fijaros que estamos a casi, bueno, no sé, así a 900, 800 y pico, 900 kilómetros de la desembocadura del Nilo, y vemos que que se ha excavado un cañón sobre un sustrato muy duro de granitos y neises que alcanza los 180 metros bajo el nivel del mar actual. Luego viene un relleno de sedimentos también datados como Plioceno y Cuaternario. Otra posibilidad de que esto sea el resultado de una incisión fluvial determinada por una bajada
del nivel de base, que sería el Mediterráneo. Los cañones submarinos, si esto es la tierra emergida, luego viene bajo el agua una plataforma marina, lo que sigue siendo corteza continental, que a través de un talud, donde suele ser corteza extendida, llegamos a unas cuencas profundas. En el caso del Mediterráneo, pues sería, por ejemplo, la nueva corteza oceánica. Y esto es el cañón submarino, que, como ven, corta la plataforma marina y conduciría los sedimentos que se puedan originar a partir de los ríos y que se depositan en las plataformas, pues por algún sitio se canalizan hacia la profundidad. Pero fíjense aquí en el sureste de España, aquí el río Aguas y aquí el Carboneras o Alías. Bueno, estos son unos ríos pues realmente de chicha y nabo. El río Aguas aporta al año 11 hectómetros cúbicos, nada más, de media. Sobre el otro río ni siquiera he encontrado datos de cuánto aporta al mar, pero muy poco. Y en cambio, al lado mismo tienen unos cañones profundísimos que además tienen, en algunos sitios, son meandriformes. Pues todo esto también se puede interpretar como el resultado de un descenso del nivel de base. Si vamos ya a lo que puede ser más seguro, aquí tenemos la prospección geofísica a través de un barco oceanográfico. Se dan disparos de aire comprimido. En tierra suelen ser de dinamita, pero claro, aquí hay que respetar la fauna marina. Son disparos de aire comprimido que alcanzan el fondo marino y más, de manera que las ondas sónicas pueden rebotar en niveles donde se produce la reflexión por cambio de las propiedades de los sedimentos. Entonces, esto rebota, se recoge en una línea de hidrófonos y se obtiene una especie de ecografía de los fondos marinos. Aquí tenemos dos casos de ecografía de esta. Por ejemplo, aquí se ve que el fondo oceánico está a 2,5 kilómetros y luego por debajo lo que podemos ver son los reflectores que habíamos dicho antes, reflector N, reflector M. El reflector N en verde pues se ve con unas reflexiones muy continuas, prácticamente es horizontal. El reflector M arriba también tiene unas reflexiones muy regulares y muy paralelas, pero en medio está lo que está en más amarillo, lo que se ve es que tiene unas reflexiones completamente irregulares y como además levanta el fondo marino, levanta los sedimentos que vienen a continuación. El fondo marino está totalmente horizontal. Bueno, pues esto ¿cómo se interpreta? Como algo que es capaz de fluir, de moverse y crear domos. Entonces se ha interpretado esto como que son una capa de sal que es capaz de fluir e incluso de romper lo que tiene por encima. Bueno, pues aquí está. No sé si me faltaba algo. Creo que no. Bueno, esta es la secuencia de precipitación de sales cuando el agua marina se evapora progresivamente. Primero se produce calcita y dolomita. Esto según vamos variando la solubilidad, vamos a más solubles. Después vendría el yeso, que en el caso de que la temperatura fuese mayor de 40 grados, pues ya sería anhidrita en vez de yeso. Después halita y después sales potásicas. Para que se produzca halita se ha tenido que evaporar el 90% del volumen de agua. ¿Qué se encuentra, por ejemplo, en este Mediterráneo occidental? Pues lo que se encuentra es
en esa parte central de esa cuenca, alita. Bordeándola como una aureola, pues tenemos anhidrita. Y en el exterior, o lo más externo, pues tenemos carbonatos. Esto se produce si progresivamente desecamos el agua, o sea, evaporamos el agua marina hasta alcanzar en las zonas más profundas la precipitación de halita. Bueno, pues si recordamos que para que precipite halita se necesita evaporar el 90% del agua y que la anhidrita precipita con temperaturas de más de 40 grados, imagínense lo que sería el Mediterráneo entonces. Un área insufrible, una especie de desierto. Bajaríamos ahí desde las costas actuales por un desierto donde primero pisaríamos carbonatos, después pisaríamos sulfatos y al final pues llegaríamos al borde del agua y pisaríamos halita. Esto, como digo, es el peor desierto posible, donde se llegaron a depositar esos 1000 metros de sal. Esta es otras diagrafías o sea, otras ecografías, digamos. A partir de la sísmica, está la primera, esta ya está migrada y al final esta es la interpretación. Y allí se han diferenciado pues, el zócalo basáltico, ese que se ha originado entre los 30 y la actualidad, los sedimentos marinos premesinienses, el mesiniense, que son las 3 capas que vemos allí en color, y después vienen los sedimentos pliocuaternarios. En estas columnas señaladas que son para precisamente la cuenca esta del Mediterráneo occidental, pues la capa del medio, lo que sería la unidad media del mesiniense, que es la que se interpreta con los tomosalinos, pues si se ven aquí las vamos, la profundidad, se ve que son prácticamente 1000 metros. No tenemos ningún equivalente actual como referencia, salvo, digamos, unas maquetitas muy delicadas que son, por ejemplo, el Mar Muerto, que sería, pues aquí vemos 2 imágenes del Mar Muerto actualmente, o los salares de los Andes, como el de Atacama y otros que hay por ahí, y este sería el paisaje. Paisaje, como digo, una maqueta de lo que debió ser a lo bruto el paisaje de todo el Mediterráneo. Bueno, pero a los 5:33 se acabó y vuelven los sedimentos marinos normales, digamos, al Mediterráneo. Bueno, habría que matizar mucho, pero en fin. Al final se acaba la crisis de salinidad del mesiniense con, después de la gran seca, la gran remojada, después la gran inundación a los 5:33. Entonces, si estábamos así, con el nivel del mar, pues más de 1000 metros por debajo de la situación actual, y tenemos que venir aquí a esto, pues tenemos que pasar, ¿por qué? Por lo que se nos representa aquí artísticamente, por algo que entra por el estrecho de Gibraltar y posteriormente, cuando se consigan alcanzar la profundidad del estrecho de Sicilia, pues salir también el agua para llenar el Mediterráneo oriental. En un esquema muy simplón, muy esquema, tenemos aquí un corte que va desde el Atlántico, pasando por el umbral de Gibraltar, el Mediterráneo occidental, el estrecho de Sicilia y el Mediterráneo oriental. Esto sería, durante la crisis de salinidad, este sería el panorama, o más o menos. Pero llegó un momento en que la profundidad aumentó, la profundidad marina aumentó, y la pregunta es ¿por qué? Bueno, pues hay diversas respuestas, quizá la más posible o la más acertada sea que el nivel del mar mundial, y por tanto el del Atlántico, ascendió.
¿Por qué? Pues porque seguramente se derritieron casquetes o parte de los casquetes de la Antártida que ya existían desde hacía tiempo. La cuestión es que, como resultado, cualquiera que fuese el proceso, al principio entraría, digamos, poca agua, pero después el umbral se iba erosionando con esa entrada de agua y se iba profundizando. Entonces se inicia el relleno del Mediterráneo occidental. Después vemos que se supera el estrecho, el umbral del estrecho de Sicilia y se inicia el relleno del Mediterráneo oriental. Aquí se ve cómo esto sigue. No sé si desde ella se percibirá que hay unos tonos diferentes de color, de azul. Cuanto más azul, cuanto más profundo el azul, más salinidad. Bueno, hasta que llegamos ya a la situación desde el inicio del Plioceno, en que ya la comunicación está establecida y viene el fin de la crisis de salinidad. Les voy a enseñar a ver si soy capaz, esto funciona, de enseñarles otro vídeo curioso. Otro vídeo curioso. Oigo, no, que igual no funciona así. Que va a ser esto. Bueno, lo voy a pasar rápidamente. Aquí dice el origen de la desecación del Mediterráneo. Ole, qué torpón estoy. Vamos a ir, por acortarlo, a esta situación en que, como ven, estamos con el estrecho cerrado y eso blanco, blanco, pues serían los fondos donde está donde se produce la precipitación de sal. Bueno, un fallo, esto no existía, el mar Tirreno no existía. Pero a continuación, bueno, también voy a correr esto, si puedo, que sería enseñarnos un área desecada y al final la charquita, y nos quedamos aquí. Aquí tendríamos a la derecha, sería el mar de Alborán. Jolín, perdón, qué torpón estoy yo con esto. Vamos a ver. Voy a intentar ir a donde estaba. Que se me va esto para abajo y no consigo. Venga, aquí, suelto. Pero dale a la flecha. Es que eso ahí es donde fallaba. Bueno, a la derecha, eso tan blanco, los precipitación, que aquí sería de carbonato del mar de Alborán. Y aquí, al abrirse el estrecho de Gibraltar, lo que vamos produciendo es una enorme catarata con la cual se producirá finalmente el relleno del Mediterráneo. ¿Vale? Bueno, ya tenemos la situación del Mediterráneo. Catarata. Bueno, pues parece ser también, según las prospecciones sísmicas en esta zona del estrecho y un poco del mar de Alborán, que no había tal catarata, sino una especie de curso torrencial con una pendiente media de unos 2 grados, por aquí en lo que sería esta zona del mar de Alborán, que llegaba, fíjense ustedes, hasta la zona de Almería, pues, y bueno, y aquí estaba rellenándose, todavía no se había abierto el estrecho de Sicilia. Esta representación tan artística y tan bonita. Bueno, pues no cascada, pero sí un curso torrencial. Esto lo vamos a ver aquí en un par de imágenes, en que, bueno, voy a ir un poco para atrás. Empezamos, vamos abriendo, vamos rellenando. Primero se rellenaría el Mediterráneo occidental, después progresaría por el estrecho de Sicilia, aquí estaría a punto de abrirse ya, y aquí ya está abierto. Ya tenemos el Mediterráneo
en situación actual. Bueno, ¿y cómo se produjo esto? Pues hay unos autores, García Castellanos y tal, que hacen unas modelizaciones y dicen, la recarga al principio sería lenta, lógicamente, pero luego llegó a alcanzar unas 500 veces el caudal del Amazonas. De tal manera que la recarga se realizaría en un periodo de 2 a 11 años y el nivel del agua subiría a más de 10 metros por día. O sea, hacían falta unas piernas de gacela para escapar. Hay otros que dicen, bueno, menos lobos. Solamente esa fase rápida solamente duraría unos 10.000 años. Digo solamente, digo porque sí, solamente. Y solamente el ascenso del nivel del mar sería a razón de 10 centímetros cada año. Hombre, tampoco sería agradable entonces tener un apartamento en primera línea de playa, ¿eh? Te lo verías venir. De manera que esta situación que hemos visto de relleno del Mediterráneo, pues aquí sería con el mayor catastrofismo, 5,33 y 5,33 más 2, 11 años, o si cogemos lo más suave, 5,32 más 100.000 años, 5,33. Ya tenemos el final de la crisis. En cualquier caso, esto a velocidad, esta velocidad, cualquiera de las dos, pero incluso la segunda, es que 10.000 años a escala geológica es un parpadeo, porque para un geólogo 1.000.000 de años es poco tiempo. Bueno, siempre hay algún pero, y es que, o sea, esto se puede seguir estudiando años y años, ¿eh? El Mediterráneo, si nosotros lo desecamos ahora mismo, dejaría un promedio de sal sobre el fondo marino de 26 metros. Y hay sitios donde tenemos más de 1.000. Entonces, necesariamente ha tenido que haber varias recargas. Algunos autores solucionan esto pensando que el estrecho de Gibraltar, ojo, no se abrió una sola vez. Habría algunos estrechos pequeñitos, algunas grietas por allí, yo qué sé, que permitirían que en relación con las variaciones absolutas del mar se produjesen de vez en cuando entradas y de esa manera es posible que esas entradas parciales con la subsiguiente evaporación pues nos dieran unas potencias de yeso como las que tenemos actualmente. Bueno, y aquí acabo dándole a todos muchas gracias por haber soportado semejante rollo que nos ha durado prácticamente o casi una hora.